Vamos allá. Vamos allá. No sé si veis mi pantalla. ¿Se ha compartido bien? Sí, Mónica. Perfecto. Vale. Si alguien quiere comentar algo, pues que lo vaya diciendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, empezamos. Esta es ya la quinta sesión del ciclo de Emprender en 6 pasos de Betacop, la cooperativa de emprendedores de Castellón. No voy a perder mucho tiempo presentando Betacop porque creo que más o menos, no sé si todos, pero casi todos habéis estado ya en otras sesiones. Beta, como sabéis, es una cooperativa de emprendedores ubicada en Castillo de la Plana que ofrece, por un lado, un espacio de coworking, un espacio de trabajo para ideas emprendedoras, a la vez que les da un acompañamiento en todo el proceso de creación de esa idea de negocio, ¿no? Ofrece el servicio de formación y de mentorización, dando la oportunidad de testar y validar la idea de negocio antes de lanzarse al mercado. Como sabéis, Beta os ofrece un paraguas legal desde el primer día para hacer pequeñas compras o incluso no sé, para hacer alguna venta puntual, ¿no? Si tienes que hacer alguna factura, algún test con algún cliente, a través de Betacop lo podéis hacer. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues llevamos ya 4 seminarios. Ángela Pita nos marcó la hoja de ruta para emprender, nos explicó cuáles eran los pasos que teníamos que dar. En el segundo seminario, Mónica nos contó cómo analizar el mercado y establecer la relación que tendríamos con la clientela. En Igualada, en el tercer seminario, nos contó qué es eso de la propuesta de valor y cómo elaborar un producto mínimo viable. Y el mes pasado yo mismo os hablé sobre cómo calcular o cómo determinar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento. ¿Qué nos toca hoy? Pues hoy nos toca hablar de las diferentes formas jurídicas por las que podemos optar a la hora de emprender y conocer cuáles son las oportunidades, las ventajas y las desventajas de cada una de esas formas jurídicas. Casi todas me conocéis, soy Esteban Fortea, soy economista con formación específica en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. He sido director financiero durante muchos años en empresas industriales, pero bueno, siempre he sido emprendedor por vocación, he hecho algún proyecto de emprendimiento en el pasado y sentía que no estaba cómodo con bueno, con el sistema económico que había, ¿no? Con ese capitalismo más salvaje, con esa competitividad desmedida que hay algunas veces, ¿no? Pues ese no era el modelo que yo quería, en el que quería participar. Entonces decidí dejar la empresa privada, pasar a emprender, fundé SL Management, que es una cooperativa de trabajo asociado, no es SL ni nada parecido. Y bueno, como SL Management fuimos socios fundadores de Betacop y ahora mismo formamos parte del equipo gestor. Al final en Excelia lo que hacemos es acompañar a emprendedores en su camino e intentando pues, centrarnos en las personas, ¿no? Como os decía, haciendo las cosas de una forma diferente, buscando la sostenibilidad. Soy consultor certificado en la economía del bien común y es un poco la filosofía que perseguimos. Bueno, no me voy a entretener mucho más y si me deja, empezamos. Vale. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver unas breves pinceladas sobre los impuestos y las obligaciones que tenemos que hacer frente cuando emprendemos. Hablaremos de las principales formas jurídicas y nos detendremos un poco más en las cooperativas de trabajo asociado. Bien.
¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Como os digo, lo primero que vamos a necesitar es conocer qué impuestos tenemos que pagar y a qué obligaciones tenemos que hacer frente cuando emprendemos. Esto es básico. Si no damos unas pinceladas, no vamos a conocer, no vamos a poder entender las diferentes formas jurídicas. Cuando esto esté claro, el siguiente objetivo será pues que, como os digo, que conozcáis las diferentes formas jurídicas, que sepáis qué aspectos hay que evaluar en cada forma jurídica para saber la que más os conviene, que sepáis detectar los pros y contras de cada una de ellas, porque no hay una forma jurídica que sea la ideal. Lo que hay son formas jurídicas que se adaptan mejor o peor a cada proyecto. Hay formas jurídicas que tienen una serie de ventajas importantes, tanto fiscales como de ahorros económicos, pero depende de cada proyecto, tienen que encajar en vuestro proyecto. Y lo más importante que quiero que tengáis claro es que elegir bien la forma jurídica que más os convenga os va a suponer un importante ahorro económico y sobre todo os va a suponer ahorraros muchos problemas, muchos dolores de cabeza, ¿vale? Si no elegimos bien vamos a perder mucho dinero y podemos tener muchos problemas en el futuro. Va a ser una sesión práctica en la que voy a intentar simplemente daros la información práctica que necesitéis. No va a haber definiciones, no va a haber grandes explicaciones teóricas, ¿vale? No pretendo que memoricéis nada, simplemente que sepáis qué información tenéis que buscar porque la información está continuamente cambiando. Entonces, bueno, si os tenéis que dar de alta mañana, posiblemente os va a servir lo que os diga. Si tardáis unos meses, hay riesgo de que la información haya cambiado. Entonces, no os quedéis hoy con la idea de que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, sino quedaros con la idea de qué información debéis buscar. Sobre todo porque no hay verdades universales. Yo os cuento casos genéricos, pero toda la información que os voy a compartir hoy, todas las normas que hay, tanto legales, fiscales, jurídicas, después tienen casos concretos, ¿no? Casos a los que se adapta y casos a los que no. Por lo tanto, tenéis que analizar cada uno de vuestros casos en concreto. Sí, Nereida, ahora te doy paso. Lo que os quería decir, preguntad, por favor, interrumpidme cada vez que necesitéis. Los contenidos van a ir creciendo, con lo cual es importante que antes de pasar de cada página, que vaya quedando claro. Si tenéis alguna duda, lo podéis decir en el chat, como ha hecho ahora Nereida, o podéis directamente, en algún momento que yo pare, preguntarme. Pregunta, Nereida. ¿Hola? A ver, que ando en la calle. Vale, pues a ver si te podemos entender. ¿Me oís? A ver, ¿me oís? Te oímos bastante mal. Yo por lo menos, no sé el resto, pero te digo bastante mal. No, yo no sé el resto, pero yo no estoy escuchando nada. A ver. Ahora te vemos. Mejor me escribo. Sí, vale, pues es que ando en la calle. Pues vale, sí, escribe y te vamos contestando sobre el chat, ¿vale? Si te parece, voy a ir adelantando, Nereida, y en cuanto esté tu pregunta escrita, paro y te respondo, ¿sí? Vale, escribo porque no puedo hablar aquí. Ya, lo entiendo. Pues no pasa nada. Vale. Voy a ver la cámara. Muy bien. Vale, bueno. Empezamos. Como os he dicho, lo primero que tenemos que ver es qué impuestos y qué obligaciones tenemos que hacer frente al emprender. Muy rápidamente. Cuando emprendemos en España tenemos que pagar impuestos a 3 grandes organismos o 3 grupos de organismos. La agencia tributaria, conocida comúnmente como Hacienda, la Seguridad Social y otros organismos como ayuntamientos, consellerías y demás. La agencia tributaria. La agencia tributaria tiene como finalidad fomentar que cumplamos nuestras obligaciones fiscales. Es decir, Hacienda ha sido creada para hacer que paguemos los impuestos. Eso es así, con lo cual no podemos esperar de Hacienda que no haga eso.
Es lo que va a hacer. ¿Cómo lo hace? Principalmente por dos vías. Da información y asistencia al contribuyente en todas las consultas que le podamos hacer, ¿vale? A través del chat, a través de teléfono, a través de manuales. Y, por otra parte, detecta y regulariza posibles incumplimientos. Es decir, antes de hacer una actividad, antes de emprender, antes de hacer cualquier cosa concreta, de emitir una factura, podemos llamar a Hacienda y preguntar, nosotros o nuestros asesores, ¿vale? Antes podemos preguntar y con sus consejos hacer las cosas bien. Si no lo hacemos así y esperamos a que Hacienda detecte incumplimientos, pues va a ser bastante peor, porque siempre es más económico nosotros hacer las cosas bien desde el principio que esperar que Hacienda lo detecte. Es más, si en algún momento os dais cuenta de que habéis cometido algún error, de que un mes no habéis presentado unos impuestos, yo qué sé, cualquier error, cualquier impuesto que no hayáis presentado, cualquier dinero que no hayáis ingresado en la Hacienda, siempre es mejor avisar, ¿vale? Correr y decir, ostras, me he dado cuenta de que no he hecho esto. ¿Por qué? Porque si nosotros regularizamos la situación por nuestra propia voluntad sin que Hacienda se dé cuenta, nos pueden poner un recargo, nos pueden poner unos intereses de demora, pero nos ahorramos la multa. Las multas, cuando Hacienda es la que se da cuenta de que no hemos presentado un impuesto, van del 50% al 150% de la cantidad que no hemos declarado. Es decir, que si un trimestre no presentó el IVA, se me ha olvidado, tenía que pagar 1.000 euros, tengo dos opciones. O corro, voy y pago, ¿vale? Que pagaré 1.000 euros y alguna cantidad de intereses de demora, pero no será mucho. O me puedo esperar a que venga Hacienda. Si viene Hacienda, se da cuenta y me regulariza, voy a tener una penalización, una multa de entre 500 y 1.500 euros. O sea que pagaré los 1.000 que no he pagado más una multa de entre 500 y 1.500, más los intereses de demora. Entonces, siempre es más económico el hacer a regularizar de mutuo propio, ¿vale? A ver, que estoy aquí leyendo la consulta de Nereida. Nereida es española, retornada, que ha estado viviendo en el extranjero. En el país que vivía ha creado dos empresas, que son sociedades anónimas, pero allí no hace falta los 60.000 euros de capital para crear una sociedad anónima como en España, correcto. Leí que puedo abrir una sucursal en España cuando tengo una nacional, no hay problema. ¿Es cierto que puedo registrar una sucursal de una empresa extranjera en España y que no tengo que pagar sino un pequeño porcentaje por ello? A ver, una de las formas jurídicas que hay en España y que hoy no vamos a ver, porque no lo vamos a ver todas, son los establecimientos permanentes de empresas internacionales, ¿vale? Con lo cual sí que podrías establecer una empresa internacional en España. En cualquier caso, no entiendo muy bien o sea, entiendo que lo haces por no aportar el capital social en España, porque al final la tributación es parecida. Las operaciones que hagas en España al final van a tributar impuestos sobre sociedades. No acabo de entender cuál es la duda, Nereida, pero bueno, sí, por poder sí. Puedes registrar en España un establecimiento permanente que se llama de una empresa extranjera, ¿vale? Incluso tú, como contribuyente, tendrás que pagar tus impuestos personales en el país en el que residas la mayor parte del año, ¿vale? Si estás la mayor parte del año en España, tú vas a tener que pagar la renta en España, ¿sí? Aunque tus empresas estén en el extranjero. O sea, que es una cosa que habría que ver con más detalle, pero bueno, ya no tiene los 60.000 ni los 3.000. Vale. Es un motivo para no poder crear una empresa en España. Bueno, tiene la opción que tú has comentado, sí, de crear un establecimiento de una empresa extranjera. ¿Vale? Bueno, no sé si vas a comentar algo más, Nereida, o vamos tirando. Vale, ahora hablaremos de eso que dices porque depende. No me adelanto, pero depende del impuesto. Hay impuestos que en España llegan no al 40, sino al 54%, y hay impuestos que se quedan como máximo en el 25%.
De todas formas, te digo una cosa. Una cosa es tu empresa, que esté en España o esté en Venezuela, que eso lo podrás elegir, pero tú como persona, tus ingresos personales, tu salario, al final vas a tributar también en función del país en el que estés más, en el que se te considere contribuyente, ¿no? Pero bueno, es un caso a revisar. Ahora después hablaremos de eso, ¿vale? De los impuestos que se pagan en España. Bueno, seguimos, ¿vale? Agencia tributaria simplemente está ahí para hacer que paguemos nuestros impuestos. Siempre es mejor preguntar antes que venga Hacienda y nos regularice. Y sobre todo eso, por favor, si detectáis cualquier error, suele ser un mal consejo callarnos. Hacienda tiene un censo, nosotros tenemos que decir antes de qué impuesto estamos obligados a presentar, con lo cual, si no presentamos un impuesto, siempre salta el chivato. Y en casos como el de Nereida, pues bueno, siempre es mejor estudiar el caso antes y tomar la decisión, la conciencia, para que no venga después Hacienda a regularizarnos la situación, que teníamos que pagar lo que no hemos pagado, más lo que os decía, una multa del 50 al 150%. ¿Vale? Bien. ¿Qué impuestos tenemos que pagar a Hacienda como emprendedores? Básicamente tres: el IVA, impuestos sobre sociedades y el impuesto sobre la renta. A ver, el IVA, lo más importante que tienes que tener claro es que lo paga el cliente final. Las empresas habitualmente solo actuamos como recaudadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, muchos me podéis decir ya, pero es que las empresas realmente sí que ingresan IVA, lo que yo os decía antes, ¿no? Pues yo tengo una empresa y todos los trimestres ingreso un IVA de 500, de 1000, de lo que sea. Sí, pero ingresamos el IVA que le hemos cobrado antes de más a los clientes. Cada tipo de producto de servicio tiene un IVA determinado, con lo cual nosotros, cuando emitimos una factura, cada vez que emitimos una factura por un producto o por un servicio a nuestros clientes, tenemos que añadir el IVA correspondiente. ¿Vale? Si le iba a cobrar 1000 euros a un cliente por una asesoría, le tengo que cobrar 1210. ¿Vale? El IVA que cobran los artistas plásticos por obra de arte es el 10%. Pues ahí me pillas, Nereida. El IVA general es el 21%. Hay operaciones reducidas al 10% como alimentación y bienes de primera necesidad, pero las obras de arte... A ver, perdón. A ver, vale. A ver, las obras de arte realmente lo que tienen es hay un régimen especial, que es el REBO, el régimen especial de bienes usados, que puedes pagar el IVA incluso por la diferencia entre lo que compras y lo que vendes. ¿Sí? Es decir, si tú compras una escultura por 10.000 euros y la vas a tener 2 años en almacén hasta que la vendas, no tienes por qué pagar el IVA a la compra. Pues comprar esa escultura sin IVA y el día que la vendas, si en vez de 10 la vendes por 12, de esos 2.000 euros liquidas el IVA. ¿Vale? Pero son supuestos especiales. En general, para el resto de gente, lo que os digo, las empresas no pagan IVA, con lo cual cuando hagamos esto lo veíamos el mes pasado, cuando hagamos nuestra viabilidad económica, hagamos nuestras cuentas de resultados previstas, tenemos que trabajar siempre con base imponible, salvo que seamos del pequeño porcentaje de actividades, por ejemplo, educación, que trabajan sin IVA. ¿Sí? Vale, pues Nereida nos comparte un artículo en el chat. Bien, es lo que hay que hacer. O sea, cuando empiezo una actividad económica, lo que tengo que hacer es saber el producto o servicio que yo voy a vender, a qué tipo de IVA tiene que ir. ¿Vale? Ya está, lo averiguo y a partir de ese momento emito todas las facturas con IVA. ¿Vale? Pero es importante que sepáis que vais a ingresar el IVA que hayáis recaudado antes de vuestros clientes. ¿Vale? Que las estimaciones de resultado que hagáis son sin IVA. Segundo punto, impuestos sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades lo pagan lo que son personas jurídicas, es decir, las sociedades, ¿no? Las empresas, no las personas. ¿Vale? Una persona nunca pagaría impuestos sobre sociedades. Y lo pagan por los beneficios obtenidos durante todo el año, por las rentas que llama Hacienda. Ese impuesto depende de las características de cada empresa, que es lo que ahí pone las características personales. Es decir, la misma actividad con
los mismos costes, yo vendo al mismo precio, pago los mismos gastos, pago el mismo alquiler, pago los mismos salarios, en función del tipo de empresa que he montado, pagaré más o pagaré menos. Si tengo una sociedad limitada o una sociedad anónima, pagaré un 25%. Si tengo una cooperativa y cumplo los requisitos de ser especialmente protegida, pagaré un 10%. ¿Vale? Entonces va del 10 al 25. En el enlace, os lo digo también para cuando os lleguen las diapositivas, lo que hay es un enlace a la web de Hacienda. Normalmente toda la información suele estar colgada en Internet. Yo lo que os diría es que siempre, que siempre vayáis a fuentes oficiales, ¿no? Cuando hagáis una búsqueda en Internet, o bien agencia tributaria, o bien seguridad social, o bueno, como el caso que ha pasado Nereida y Berley, que al final es una página que lo que hace es subir resoluciones judiciales, leyes y resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos. Vale, si me cooperativa presentar a los artistas, entonces podría cobrar el 10% de IVA. A ver, el IVA no depende del tipo de sociedad, sino que depende del tipo de bien que venda. Entonces, si tú tienes una cooperativa, los artistas plásticos pagan un 10% de IVA, da igual que ese artista sea un autónomo, tenga una SL o tenga una cooperativa. El IVA va a ser el 10%. También, en principio, nos va a dar casi igual, porque si trabajamos con particulares, no, porque el particular va a querer cuanto menos IVA mejor. Si trabajamos con empresas, al final la empresa que nos compra le va a dar igual el IVA al 10 o al 21 porque al final se lo va a deducir, ¿no? Pero hay que estudiar bien el caso para cobrar lo que corresponde. Lo que os digo del impuesto sobre sociedades, el tipo general, 25%, ¿vale? Que es lo que paga todo el mundo, microempresas, empresas pequeñitas, todas al 25%, cooperativas de crédito, cajas rurales, todas al 25%. Excepciones, cooperativas fiscalmente protegidas que van al 20%, los resultados cooperativos, los resultados cooperativos van al tipo general, y las especialmente protegidas tienen una bonificación del 50%, con lo cual acaban pagando un 10%. Y las entidades sin ánimo de lucro, que también pagan un 10%. ¿Vale? Lo otro son entidades canarias, de inversión y demás. ¿Vale? Pero bueno, rasgos generales, 25% el impuesto de sociedades normal, 10% impuesto sobre sociedades de cooperativas, si cumplen los requisitos, o de entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? A ver, que Nereida nos sigue preguntando por el chat. Yo entendí que la ley era esa, que si la galería de arte revende cobra 25, pero si no cobra 10. A ver, lo que hay que ver es la normativa, qué tipo de actividad es, porque a veces para Hacienda no es lo mismo hacer de representante de artistas, es una actividad, o vender físicamente productos, ¿vale? Vender obras de arte, no es lo mismo. Entonces simplemente hay que ir a la normativa, leer el caso concreto y analizarlo. Si quieres, Nereida, después o al terminar la sesión o por email nos planteas tu conducta concreta y la estudiaremos, ¿vale? Pero sí que puede ser que, porque son actividades diferentes. Una cosa es representar a un artista y otra cosa es vender obras de arte. Son dos actividades completamente diferentes, ¿vale? Pero ves, por lo que decías antes del 40%, si tú fundas una empresa en España, bien sea sociedad laboral, sociedad limitada o cooperativa, vas a pagar entre un 10 o un 25% de impuestos, no un 40%, ¿vale? Por los beneficios que tenga la sociedad en España. Bueno, en España en todo el mundo, vamos, dependiendo del caso. Sin embargo, las personas físicas, los autónomos, los emprendedores, no pagamos impuestos sobre sociedades, sino que pagamos impuestos de la renta, el IRPF, ¿vale? En este impuesto se suman todos los beneficios, todas las rentas que hemos obtenido las personas físicas durante todo el año. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como veremos ahora, el impuesto es progresivo. Cuanto más gano, más pago en porcentaje, ¿vale? Como veis ahí, el impuesto va del 0% a 54%. Claro, aquí la cosa se complica si yo empiezo a sumar rentas de varios apartados. Si soy autónomo porque tengo un negocio, me suma. Si a la vez tengo un empleo los fines de semana, suma. Y tengo un piso que lo tengo alquilado, suma, ¿vale? Cuanto más grande es la base imponible, más pagamos. Y como veis ahí,
el pago va de un 0 a un, perdón, a un 54% sobre el beneficio, ¿vale? Entonces, por ver un poco lo que decías tú, Nereida, ¿cuánto se paga en España por el beneficio? Pues depende. Si eres autónomo, puedes pagar entre un 0 y un 54%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, más o menos los primeros 12.000, 13.000 euros de beneficio van al tipo del 0% y de ahí va subiendo hasta beneficios del entorno de los 300.000 euros, que es cuando pagamos el 54%. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis un poquito de la idea de lo extenso que es el margen. También es importante saber que con el IRPF pasa un poco como con el IVA. Las empresas no pagamos IRPF, ¿vale? No se paga. Lo que sí que hacemos es retener. Cuando tenemos, por ejemplo, una persona empleada, cuando le pagamos el salario, le retenemos una cantidad y se la ingresamos a Hacienda, ¿vale? O sea, sí que podemos tener la obligación de presentar el modelo del IRPF, por ejemplo, el modelo 111, pero no tenemos que pagar, ¿vale? Eso es, son matices igual que con el IVA, pero es importante que lo sepamos. Si empezamos a tener fuentes de, o sea, ingresos de varias fuentes, que soy autónomo, que tengo un piso alquilado y queremos saber cuánto vamos a pagar a final de año, existe lo que pongo aquí, la calculadora de retenciones de la agencia tributaria, ¿vale? Es tan fácil como ir a Google o a cualquier buscador, ¿vale? Teclear calculadora de retenciones de IRPF, veis que enseguida sale, y ir, eso sí, a la web de la agencia tributaria, ¿vale? Aquí podéis poner, os va a pedir siempre vuestro DNI, no por nada, sino por un tema de comunidad de residencia, porque los impuestos varían en función de la comunidad en la que estamos, el año de nacimiento, y en datos económicos le ponemos la cantidad que vamos a ganar, ¿vale? De esta forma, Hacienda nos dice ya cuánto tendríamos que pagar por el IRPF, ¿vale? Yo os he copiado, por ejemplo, un ejemplo de un beneficio de 60.000 euros, ¿sí? Hay una cantidad de 2.000 euros que no se tributa porque Hacienda cree que es para gastos de difícil justificación. Hay una cantidad que es el mínimo personal que depende de cada persona y por el resto se tributa. Para que os hagáis una idea de lo que os decía, entre el 0 y el 54%, para 60.000 euros de beneficio pagaríamos un 27% casi, pagaríamos 16.000 euros, ¿vale? Claro, el IRPF depende de las circunstancias personales y familiares de cada uno, ¿sí? Si estás casado, si estás divorciado, si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás en edad de jubilación y has alargado los años de trabajo, si tienes una discapacidad, todo eso influye en la cantidad a pagar. Con lo cual, no vale mi vecino, mi primo, mi hermano, quien sea, se ha dado de alta en mi actividad, ¿vale? Y le sale rentable ser autónomo. Pues yo también, no. Porque a lo mejor a una persona le puede salir muy rentable por situación personal y a otra puede que no le salga tan rentable, ¿vale? Entonces, resumen de los impuestos muy rápidos. Tenemos que saber el IVA que cobramos de lo que facturamos, ¿vale? Cuando hagamos números, no vamos a cobrar una cantidad masiva, o al revés, si trabajamos con cliente final, tenemos que saber que de lo que cobremos, una parte de IVA lo tendremos que dar a Hacienda, y beneficios que tengamos con la actividad van a ir por dos vías. Si somos persona física, vamos a pagar el IRPF, el impuesto sobre la renta. Si somos empresa, bien sea sociedad laboral, sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, vamos a pagar impuestos sobre sociedades. Que como veis, ya empieza a haber diferencias muy gordas. ¿Por qué? Si yo tengo una actividad que estoy empezando, que tenga un beneficio de 10, 12.000 euros al año, pues me puede ser rentable ser autónomo, porque voy a tener un tipo de tributación cercano al 0%, o sea, no voy a pagar nada de impuestos. Pero si empieza a ir bien la cosa y voy a empezar a ganar 200, 300.000 euros, tengo que huir del autónomo. ¿Por qué? Porque acabaré pagando un 40-50%, mientras que si monto una empresa, voy a pagar un 25%, ¿vale? Se nota mucho. Por eso te decía también, Nereida, que hay que estudiar mucho el tema en España de qué tipo de sociedad montas, si es un establecimiento permanente, si no, si te puedes dar de alta autónoma, que ahora veremos cómo, ¿vale? Bien, hasta aquí agencia tributaria o Hacienda, que es lo mismo. Preguntas, que no os veo las caritas, dudas, comentarios.
Como os digo, me interesa saber si lo vais entendiendo antes de pasar al siguiente bloque. Lidón, Cristina, Juan, Neila, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Me dice Cristina. Muy bien. Vale, bueno, yo sigo y cualquier cosa, como siempre, por favor, preguntad y vamos aclarando, ¿vale? Seguridad social. A ver, lo primero que quiero que tengáis claro es que hablamos de seguridad social siempre como si fuera un único ente, pero realmente dentro de la seguridad social hay dos entidades completamente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Una es el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, y otra la Tesorería General. El INS se encarga de la parte médica, o sea, de asignaros un médico cabecera, de qué especialista nos toca, de las prestaciones económicas, si tengo una baja es que me va a pagar la baja, si cojo la maternidad, etcétera, y de las prestaciones por jubilación, incapacidad, etcétera, ¿vale? O sea, lo que tenga que ver con médicos, con asistencia sanitaria o tenga que ver con prestaciones, jubilación, maternidad, accidentes, es el INS, el Instituto Nacional. Mientras que la Tesorería General se encarga de gestionar los recursos económicos, es decir, es a la que tenemos que ir si queremos darnos de alta como autónomo, solicitar un aplazamiento de cuotas. Es que se me ha pasado y he devuelto una cuota y quiero una carta de pago para devolverla, ¿vale? Esto es importante porque cuando tú entras en la web de Seguridad Social y buscas una oficina a la que llamar, te pregunta, ¿INS, tesorería o la delegación provincial, que es como el organismo, ¿no? que dirige toda la provincia? Claro, si no lo conoces, no sabes a quién llamar. Pues bueno, ya lo sabemos, ¿vale? INS, sanitario y prestaciones, tesorería, tema de recursos económicos, afiliaciones y demás. Vale. ¿Cómo funciona la seguridad social? A ver, la seguridad social, realmente todos los trabajadores no estamos ahí en el mismo saco, ¿vale? Aunque creamos que sí, hay diferentes regímenes aplicables. De normal, cuando nos contrata una empresa, somos trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena, ¿vale? Pero hay excepciones. Hay personas que podemos estar en el régimen de autónomos, en el régimen agrario, en el régimen de trabajador del mar. Es decir, que cuando analicemos nuestra situación en seguridad social, lo primero que tenemos que saber es en qué régimen estamos dados de alta o en qué régimen nos deberíamos dar de alta. ¿Y cómo funciona? Funciona igual en todos los regímenes. Para saber cuánto voy a pagar a seguridad social, tengo que saber cuál es mi base de cotización y cuál es mi tipo de cotización. Es decir, la base es la cantidad por la que voy a cotizar y el tipo es el porcentaje que voy a pagar. Esto de la base de cotización tiene que empezar a sonaros porque de ahí es de donde después se calculan todas las prestaciones. Jubilación, maternidad, invalidez, etcétera, ¿vale? El desempleo, sí. Vale. ¿Cómo funciona el régimen general? En el régimen general, la base de cotización va entre los 1.050 euros, que es el salario mínimo interprofesional, y los 4.070. Y el hecho diferencial es que la base de cotización la marca el salario que tenemos. No se puede elegir, ¿vale? Es decir, si una empresa me contrata por 1.000 euros, 1.050, la base de cotización va a ser 1.050. Si me contrata por 2.000 euros al mes, la base de cotización va a ser de 2.000. Eso es intocable. Y el tipo de cotización, juntando lo que paga la empresa con lo que paga el empleado, ¿vale? Que hay dos bases, dependiendo del tipo de contrato, puede estar entre un 36 y un 48%. Vale. Autónomos, RETA. Bueno, RETA quiere decir régimen especial de trabajadores autónomos. Los autónomos podemos elegir una base de cotización entre 944 euros y 4.070. La principal diferencia con el régimen general es que la base la elige el contribuyente, es decir, tú pones la base de cotización que quieres y el tipo de cotización es un poquito más barato que en régimen general. Pagamos en el entorno del 30%, de 29,7 y 30,6. Claro, ¿esto qué hace? Que si tenemos un tipo de cotización un poco más pequeño y la base de cotización puede ser menor, ahora veremos que el autónomo suele pagar bastante menos que un asalariado que está en régimen general, ¿vale? Hay que empezar, lo que os decía, hay que empezar a hablar ya de la base de cotización, porque, como vemos, la base mínima es muy bajita, son 944 euros, pero claro, después las prestaciones también van acorde a esa base mínima, ¿sí? Un accidente, o sea, una baja por enfermedad común, te pueden pagar el 70% de esta base o el 60%, son 600 euros al mes, ¿sí? Pero el autónomo elige la base por la que quiere cotizar. Todo esto
está recogido en una serie de tablas en la web de Seguridad Social, ¿vale? Que podemos entrar y ver. Pues, por ejemplo, régimen general, pues bueno, nos dice con un poco más de detalle, ¿sí? Porque la base mínima son 1.000 euros, pero, por ejemplo, si contrato a un licenciado que va a ejercer un puesto de licenciado, pues no le puedo pagar 1.000 euros, tengo que pagar un mínimo de 1.400, ¿vale? Eso está todo aquí recogido, incluso trabajadores diarios, bases por día, tipo de cotización, cómo se desglosa, ¿vale? En la web de Seguridad Social tenéis toda la información que necesitéis. Y es importante también que reviséis las bonificaciones, ¿vale? Porque hay una serie de bonificaciones al empleo que, bueno, que pueden reducir esas cotizaciones, ¿vale? A grandes rasgos, siempre funciona igual. La base de cotización por el tipo, la base cuando soy trabajador por cuenta ajena es el salario, no lo puedo elegir. Como autónomo tengo la potestad de elegirla. Además, los autónomos bastantes bonificaciones, sobre todo los primeros años. Para Seguridad Social, un nuevo autónomo tiene derecho a bonificaciones. ¿Y qué es un autónomo? Es la persona que se da de alta, que ha estado 2 años y ha estado de alta, o 3 si ha disfrutado de esta bonificación. Es decir, si es la primera vez en mi vida que me doy de alta de autónomo, soy un nuevo autónomo. Si ya estaba de alta de autónomo, pero la otra vez no tuve derecho a esta prestación, pues con 2 años que esté dado de baja ya me servirá. Si la otra vez ya disfruté de esta bonificación, tendrán que ser 3 años, ¿vale? ¿En qué consiste la bonificación? Bueno, son 2 años en los que no pago la misma cantidad que debería pagar, pero sí que tengo la misma base de cotización. Durante los primeros años, el primer año, lo que tengo es una bonificación del 80% de la cuota, ¿sí? Con lo cual, si me doy de alta autónomo por la base mínima, el primer año pagaré 60 euros al mes, si tengo derecho a esta bonificación. Los siguientes 6 meses pagaré 140 euros y los siguientes 6 meses pagaré un poco menos de 200. Es decir, 80% de bonificación el primer año, 50% los siguientes 6 meses, 30% los siguientes. Estoy 2 años pagando un poco menos, a los 2 años un día ya pago lo mismo. Es una bonificación muy importante para las personas autónomas que se den de alta. Luego te lo paso, Nereida, el link, que no lo tengo a la mano. Vale. Además, hay otras bonificaciones al autónomo. Si residimos en una población de menos de 5.000 habitantes, cuando se acaben estos 24 meses bonificados, tengo 24 meses bonificados a 60 euros, ¿sí? Es decir, en vez de tener 12 meses con la bonificación del 80% y después ir escalando al 50 y al 30, ¿vale? Tengo 24 meses al 80%. ¿Sí? En caso de que viva en una población de menos de 5.000 habitantes y me establezca un negocio en esa población. Vale. Si además somos jóvenes, varones menos de 30 años o mujeres menos de 35, vamos a poder disfrutar de 12 meses adicionales con el 30% de bonificación. Es decir, los primeros 2 años, o bien con esta tabla, o bien con esta, si estoy en un municipio de menos de 5.000 habitantes, y a los 2 años y un día, en vez de ir al tipo general, otro año más pagando 200 euros. Además, si una mujer se incorpora después de la maternidad en los siguientes 24 meses, tiene derecho a 12 meses de bonificación a 60 euros al mes. ¿Vale? Es una bonificación extraordinaria. Más bonificaciones. Maternidad, paternidad. Las personas autónomas ya tenemos derecho a la misma prestación por maternidad o paternidad que el personal contratado por cuenta ajena. ¿Vale? Esa prestación consiste en el 100% de la base reguladora y una bonificación del 100% de la cuota de autónomos. Es decir, que durante las 16 semanas, si no me equivoco, que dura el permiso, durante esos 4 meses, voy a estar cobrando el 100% de mi base de cotización y además no voy a tener que pagar ni siquiera el autónomo. La cuota de autónomo la va a asumir la mutua. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? La base de cotización se calcula por la media de los últimos 6 meses y el autónomo que te bonifica en la media de los últimos 12. ¿Sí? Con lo cual esto incluso da pie a que si yo ya sé que estoy embarazada o sé que voy a ser padre y me faltan X meses, pues bueno, puedo subir mi base de cotización, puedo cotizar más durante los últimos meses del embarazo para que después
durante el permiso de paternidad cobre un poquito más. ¿Vale? Aquí hay una situación interesante. Cuando una mujer vuelve después del parto, tiene 16 semanas que son baja de maternidad, que eso ahí cobra y no tiene que trabajar. Si después se reincorpora y ya está. Pero si cuando acaba la baja de maternidad se da de baja de autónomo, deja de cotizar, ¿sí? Deja pasar 15 días, un mes, 2 meses, cuando se reincorpora al trabajo, tiene derecho a la prestación a la bonificación que veíamos aquí, ¿vale? O sea, tiene 12 meses que va a pagar solo 60 euros al mes. Es decir, que si una mujer lleva toda la vida de autónoma, está pagando ya los 300 euros al mes que le corresponden y tiene un hijo o una hija, pues igual le viene bien después del parto, cuando termina la maternidad, darse de baja un par de meses, descansar un mes, descansar un mes más, estar un mes más con su hijo o su hija y en el momento que se incorpore va a tener derecho a 12 meses a 60 euros al mes. Mientras que si termino el permiso de maternidad y me reincorporo sin haberme dado de baja, seguiré pagando el autónomo normal, ¿no? Entonces, bueno, creo que son trucos que os pueden hacer ahorrar bastante dinero, ¿vale? Y por último, hay otros colectivos que son mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, personas con discapacidad, que lo que tienen son los primeros 12 meses a 60 euros, como todo el mundo, y después 4 años al 50% de bonificación. Es decir, en vez de hacer este escalado, se quedan en este tramo del 50% de bonificación durante 4 años. ¿Vale? Pero bueno, al final lo importante es que sepáis que si os dais de alta de autónomo, tenéis derecho a bonificaciones. ¿Vale? Estudiad según vuestro caso, si habéis sido autónomos en el pasado, si no, qué tipo de bonificación os correspondería. Y muy rápido, aquí solo os pongo un cuadro para que veáis un tema que me sigue sorprendiendo. Es rara la semana, esta misma mañana nos pasaba, que no viene alguien al despacho y nos comenta que es que el autónomo paga mucho. Es una leyenda urbana que se ha instaurado, que los autónomos pagan mucho, cuando es completamente falso. Y aquí os pongo 3 ejemplos de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, cuánto se paga en régimen general o cuánto se paga en autónomo, ¿vale? Un autónomo que tenga un salario, un ingreso de 2.000 euros al mes, ¿vale? Si está en régimen general, va a pagar un mínimo de 720 euros o un máximo de 960 en función del tipo de contrato, mientras que si está de autónomo puede pagar un mínimo de 280. Y se puede quedar ahí, sin contar lo que hemos visto antes, que durante un año puede pagar 60 euros al mes. Entonces, si yo emprendo una actividad y me quiero poner un salario de 1.500 euros al mes, si empiezo en régimen general de seguridad social, desde el primer día voy a pagar 600 euros, 450, 500 euros de seguridad social. Mientras que si me doy de alta autónomo, empezaré pagando 60 y a los 2 años pagaré 300. O sea que aquí hay un ahorro muy importante. Eso sí, lo que os decía, cuidado con cotizar por la base mínima. Cotizar por la base mínima está bien los primeros meses, los primeros años de actividad para asentar el negocio. Cuando el negocio empieza a tener tirada, empezó a ganar dinero, debo acoplar mis cotizaciones con mis ingresos reales. ¿Por qué? Porque si no, mañana tengo una enfermedad, tengo un accidente, soy padre o madre, o me llega la jubilación y de tener los ingresos de 1.500, 2.000 euros, de repente mi pensión se queda en 650, 700 euros. O sea, cuidado con eso, por favor, ¿vale? Y hasta aquí el tema de la seguridad social. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis comentar. ¿Nada? Yo si no me interrumpís os puedo. ¿De 50 años? Cooperativa de trabajo asociado. Vale. Bien, Chelo. Para los que no están leyendo el chat, Chelo nos pregunta las bonificaciones que hay para mujeres de 40 a 50 años para constituir una cooperativa de trabajo asociado. Vale. Luego veremos lo de la cotización, ¿vale? Porque la cooperativa ya os adelanto que puede elegir régimen general o autónomo. Si elegimos autónomo, tenemos estas bonificaciones, ¿vale? Que estaban aquí. ¿Sí? Nuevo autónomo, durante 2 años, cuota bonificada, ¿vale? Mujer de 40-50 no está en ninguno de los tramos a bonificar, pero después veremos que hay unas subvenciones de Generalitat Valenciana por incorporar personas socias a cooperativas de trabajo o sociedades laborales
que para la gente mayor de 45 sí que tiene una bonificación, una subvención importante. No es una bonificación en cuota, sino que es una subvención, es una ayuda importante, ¿vale? Pero lo que es bonificación en cuota, el colectivo de 40 y 50 años no es un colectivo a bonificar. Se bonifican los menores de 30 a 35, mujeres menores de 35. Vale, pues luego veremos eso, Nereida. Luego veremos el tema de mayores de 45 años. Una cosita más. Vale. Bien, yo si no me... Ir preguntándome que si no os voy a soltar aquí el rollo durante 2 horas. Vale, ya hemos visto Hacienda, ya hemos visto Seguridad Social. En otros simplemente lo que quiero que sepáis es que no solo se pagan impuestos en Hacienda y en Seguridad Social. Lo que pasa es que son los más importantes. ¿Qué más podemos tener que pagar? Pues mira, podemos tener que pagar impuestos a ayuntamientos, tasas por ocupación de una terraza, licencias de apertura del local, impuestos a actividades económicas. Podemos tener que pagar impuestos a consellería. Cuando vamos a notaría y firmamos una escritura, normalmente se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. O sea, que hay más impuestos aparte de los 2 que os he contado, pero los más gordos, los que van a afectar en el día a día y los que más caros van a salir a lo largo de la vida del negocio son los que le pagamos a Hacienda y a Seguridad Social, ¿vale? Bien, hecha la introducción, entramos ya en materia. Vamos a ver las formas jurídicas, ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son las principales formas jurídicas que vamos a ver? Como ya le he dicho antes a Nereida, no vamos a ver todas porque hay infinidad. Vamos a ver las más habituales. Vamos a hablar del autónomo, vamos a hablar del emprendedor de responsabilidad limitada, comunidades de bienes, sociedades limitadas y anónimas, sociedades laborales, cooperativas de trabajo asociado y entidades sin ánimo de lucro. Vale. El empresario individual o autónomo y autónoma, ¿vale? Darse de alta como autónomo es la forma más rápida y fácil que hay de emprender. Os acercáis a un punto PAE, venís aquí a nuestro despacho en un par de horas si tenéis la documentación, en un par de horas estáis dados de alta. No hay que ir a notaría, no hay que ir al registro, es lo más rápido y lo más fácil. Hace falta solo una persona, no hay que buscar socios ni socias, no hay que aportar capital social, por lo que comentabas también Nereida. Eso sí, el principal inconveniente es que el autónomo responde de las deudas de su negocio con todos sus bienes presentes y futuros. ¿Sí? O sea, yo hago de intermediario de artistas, compro una obra de arte para venderla. Resulta que el que me la compra a mí no me la paga, con lo cual, como no me la han pagado, yo no la puedo pagar. Cuidado, porque quien no me la ha pagado a mí tendrá su responsabilidad en función de si es autónomo, si es sociedad limitada, pero yo, como autónomo, voy a acarrear con esa deuda que tengo con mi proveedor toda mi vida, con todos mis bienes presentes y futuros, ¿vale? Mucho cuidado con darnos de alta de autónomo y empezar a hacer de intermediarios, ¿no? O a tener grandes cantidades de deuda con proveedores o con empleados, porque ahí podemos tener problemas. Como ya hemos visto, los beneficios del autónomo tributan por IRPF. ¿Cómo funciona esto en la realidad? A ver, se pagan impuestos, el IRPF se paga en 2 o 3 pasos. En función de la actividad que hacemos, hay algunas actividades, no todas, que cuando le emito una factura a un cliente que es profesional o empresa, ya me tiene que retener una parte de lo que me tiene que pagar, ¿vale? No me paga el 100% de la factura, sino que me retiene entre un 7 o un 15%. Cuando le facturo a un particular, no, ahí le facturo neto y ya está. Esa retención el cliente después se la ingresará a Hacienda. Cuando termina el trimestre, bueno, es un 7% del importe de la factura, de lo que me tiene que pagar. Vale. Termina el trimestre, calculo los beneficios que ha tenido el negocio y de esos beneficios ingreso el 20% a Hacienda. Es este momento en el que si algún cliente me ha retenido en factura, me lo descuento. ¿Vale? Si un cliente me tiene que pagar 100 y me ha pagado 930, 1000 y me ha pagado 930, se ha quedado 70 euros,
cuando de lo que me salga a pagar, descuento esos 70 euros, ¿vale? Oigo algún audio, no sé si alguien quiere preguntar algo o es que... Vale. Vale, es que no se oye, Nereida. No sé si estás queriendo decir algo, pero no se oye. Vale. Sí, entonces, 3 pasos. Primero, lo que os he contado, retención en factura. Segundo, trimestralmente pago el 20% de mis beneficios. Si tengo retención, el descuento. Si no, pago directamente el 20%. ¿Vale? Y después, anualmente, en la declaración de la renta, pago según lo que me toca por tramos. ¿Sí? Calculo con mi tramo lo que me toca pagar y lo comparo con lo que he pagado trimestralmente, con este 20%. Si me toca pagar más del 20%, pagaré la diferencia. Si tengo que pagar menos, me lo devolverá Hacienda. ¿Vale? Por eso es muy importante que los autónomos, sobre todo si empezamos a tener volumen de beneficios, que utilicemos la calculadora de retenciones o que le preguntemos a nuestro asesor. ¿Por qué? Porque si estamos por debajo de, pues eso, de los 20, 25, 30.000 euros de beneficio, la renta irá muy bien y nos devolverán, pero si pasamos de ahí, claro, nos podemos llevar una desagradable sorpresa, ¿vale? Porque como hemos visto, podemos llegar a pagar un 54% de impuesto. Si hemos pagado trimestralmente un 20%, imaginaros el sorpresón que nos podemos llevar al hacer la declaración de la renta. Vale. Por otra parte, hemos visto Hacienda, tributación y IRPF. Seguridad Social, el autónomo cotiza en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, con la bonificación que ya hemos visto de la tarifa plana. El autónomo no tiene que tener consejo de administración, no tiene que tener órganos sociales, no tiene que llevar ni siquiera una contabilidad completa, basta con llevar unos libros registro muy sencillitos, no tiene que depositar cuentas en el registro mercantil, con lo cual es la figura más económica que hay. Pero como os he dicho antes, no tengo que ir a notario, no tengo que hacer estatutos, anualmente no tengo que presentar cuentas en el registro mercantil. ¿Sí? La contabilidad es mucho más fácil, con lo cual la asesoría me va a cobrar una tercera parte si soy autónomo si soy empresa. Entonces, es una figura muy económica y que sale muy rentable para rentas bajas, o sea, para actividades que dan una renta en torno a los 12.000, 15.000 hasta 20.000 euros. ¿Vale? Sale muy rentable, pero con el peligro que os he comentado de las deudas. ¿Vale? Cuidado con hacernos autónomos y trabajar a crédito porque nos podemos llevar algún sorpresón. Va, a ver si os despierto. A ver quién sabe contestarme a esta pregunta. Y para emitir una factura tan pequeña, por el importe que queráis, 100, 200, 300, ¿hay que darse de alta de autónomo? ¿Alguien se atreve a contestarme? Hola, soy Cristina. Pues yo en ese sentido siempre me he dado de alta para cualquier tipo de factura, pero sí es verdad que siempre está ahí el mito de que si no superas los no sé cuántos, como que no hay que hacerla. Pero vamos, yo siempre he entendido que sí, da igual que sea de 50 euros, de 100 o de 1.500. Tú tienes que estar dado de alta y emitir esa factura. Vale. Muy bien, Cristina, has dado en el clavo. Es por ese mito por el que os pregunto, ¿no? A ver, lo primero de todo siempre es centrar la pregunta. Como hemos visto, siempre que analicemos impuestos de un negocio tenemos que separar Hacienda de Seguridad Social, porque son cosas completamente independientes. Hacienda, tienes toda la razón del mundo, Cristina. Desde el primer euro, para emitir una factura de 10 euros, tengo que darme de alta. Sí o sí, siempre, ¿vale? Tengo que presentar mi declaración censal de alta, tengo que incluir el IVA en la factura, recaudarlo y trimestralmente ingresárselo a Hacienda. Trimestralmente tengo que pagar el impuesto sobre el beneficio, el IRPF, como os decía, ¿vale? Y ir pagando impuestos trimestrales hasta que nos demos de baja y lo más habitual del mundo, cuidado con los resúmenes anuales. Es decir, si yo mañana me doy de alta, emito una factura, la cobro, me doy de baja y ahora en julio presento los impuestos trimestrales, digo, ya está, he terminado. No, en enero hay una serie de resúmenes anuales que hay que presentar, ¿vale? Que no nos olvidemos de esto, que es muy habitual olvidarnos y después viene Hacienda con los regalitos, ¿vale? O sea, pero Hacienda, darse de alta desde desde el primer euro que facturemos, ¿vale?
¿Dónde está el quid de la cuestión? En la seguridad social. ¿Por qué? Porque en España las leyes están tan bien hechas que la definición de autónomo es aquella persona que trabaja por cuenta propia, bla, 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 de forma habitual, ¿vale? O sea, no es la persona que trabaja 1 hora al día, no es la persona que gana un mínimo del salario mínimo interprofesional, no, es una persona que trabaja de forma habitual. Entonces, claro, ahí es donde hay un vacío legal. Pero eso sí, hablamos siempre de los trabajos en los que no se puede definir la habitualidad. Es decir, si yo tengo un negocio abierto al público que abro los martes y los jueves de 5 a 7, eso es habitual, porque no estamos hablando de jornada completa, estamos hablando de trabajo de forma habitual, ¿vale? Si yo tengo una página web que me dedico a no sé qué y escribo todos los días, eso es habitual. Un caso que nos pasó también hace poco, si yo voy a facturar muy poquito, pero soy psicóloga, logopeda, poner la profesión que queráis, ¿vale? Voy a facturar poquito, pero en la puerta de mi casa, en la entrada, en el portal, en la calle, pongo un cartel así de grande que pone mi nombre y mi titulación, te dan fortea, logopeda, psicólogo, tal, economista, tengo un problema. Y si además en la entrada del descansillo pongo horario de 10 a 2 y ya lo hemos liado, eso es habitual, porque hay un área de atención al público, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar ahí no afecta. ¿Qué pasa? Hay profesiones en las que es difícil decir si es habitual o no. Ahora estamos en campaña de renta. Yo soy economista. Yo puedo estar trabajando por cuenta ajena en cualquier empresa y en la época de rentas hacer 2, 3, 4 rentas, las que sea. Las hago, las facturo, cobro el IVA y las hago desde mi casa. Nadie sabe si me han costado 1 hora cada renta o 50 horas. ¿Vale? Ahí hay un vacío legal importante. La seguridad social no reconoce ese vacío legal. Eso es importante que lo sepamos. ¿Sí? Para la seguridad social, toda aquella persona que hace una actividad por cuenta propia debe darse de alta autónoma. Pero los tribunales dicen que no. Los tribunales dicen que al final, pues que aquí la gente, no hay mucha gente tonta, por decirlo así, con lo que equiparan horas de trabajo con salario. O sea, dicen que la persona que cobra más o menos un salario mínimo interprofesional es porque está trabajando de forma habitual. Si yo estoy cobrando 200 euros al mes, es porque no es un trabajo habitual, son cosas esporádicas. ¿Vale? O al revés, si yo cobro 1.500, 2.000 euros al mes, pues casi seguro que voy a trabajar de una forma habitual. ¿Sí? Porque Messi y Cristiano Ronaldo hay pocos, ¿no? Que por 1 hora de trabajo le pagan una millonada. ¿Vale? Entonces, resumiendo, ¿me tengo que dar de alta para emitir una factura pequeña? Depende. En Hacienda sí, siempre. Pero en Seguridad Social, que es lo que pica, porque es donde tengo que darme de alta y pagarle autónomo, pues va a depender. Si no tengo un establecimiento abierto al público, si no se puede terminar mi horario de ninguna manera y los ingresos no llegan o no se acercan a un salario mínimo interprofesional, puedo optar por estar solo de alta en Hacienda y no Seguridad Social. Pero sabiendo que no es una ley que me lo permita y que yo estoy haciendo algo que es inamovible. No, me estoy aprovechando de un vacío legal, con lo cual es posible que si tengo una inspección, pues es una moneda al aire. Me puede tocar una persona, un inspector o inspectora, que sea sensato, que le contemos esto, que diga, vale, no trabajas de forma habitual, lo acepto, cierro la inspección y ya está. O nos puede tocar una persona que siga el criterio de seguridad social que dice que no, que como está dada de alta, a pagar. Después, si vamos a tribunales, evidentemente lo ganaremos porque hay jurisprudencia de sobra. Pero después, ¿vale? Y pensar una cosa, si Hacienda y Seguridad Social pueden inspeccionar 4 años. Que haga 2, que estéis dado de alta, ¿vale? La cuota normal del autónomo son 300 euros al mes, que viene a ser unos 4.000 euros al año. Si hace 2 años estamos haciendo facturas esporádicas, viene Seguridad Social y nos pilla y nos dice que tenemos que liquidar, nos va a pedir 4.000 euros de cada uno de los años. Nos va a pedir 8.000 euros. Más la multa, más el recargo, nos puede pedir fácilmente 10, 15.000 euros que vas a tener que pagar y después irte a los tribunales y pedir que te lo devuelvan, que te lo van a devolver y te lo devolverán con intereses. Pero tú de entrada busca esos 10, 12, 15.000 o 3.000 si son 4 meses, ¿no? Pero cuidado con esas cosas, por favor, que no hay ninguna ley que nos ampare. Y
es otro de esas leyendas urbanas que se ha extendido, que sí que tiene una base, como veis, pero que mucha gente sabe y que hay mucha gente que se dedica a esto. Incluso el otro día nos llegaba una consulta de una clienta que le ofrecían vender Thermomix a cambio de una remuneración de muy poquito y le daba una máquina. O sea, si vendes X máquinas en 3 meses, te damos, no me acuerdo, 200 euros en efectivo y una máquina, una Thermomix. ¿Vale? Truco. La máquina en el mercado vale 1.300 euros. Como se pasan, valoran la máquina en 500 euros, 500 más los 200 que te dan en efectivo, 700 euros de retribución. No llegas al mínimo, no tienes que ser autónomo. Pero se están aprovechando de un vacío legal. ¿Vale? Bueno, simplemente que lo sepáis. Hasta aquí el autónomo. ¿Alguna pregunta de autónomo? Voy tirando, porque el autónomo es una de las figuras más habituales. ¿Ha quedado claro esto de la obligación o no de darse de alta para emitir una factura pequeñita? Vale, entiendo que si no hay preguntas es que sí. Vale, el autónomo, como os he dicho, tiene un problema. Que respondes con todos tus bienes presentes y futuros. El gobierno hace unos años intentó corregirlo creando una figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que es que si haces una serie de pasos, te das de alta como emprendedor de responsabilidad limitada, lo llevas al registro mercantil, al registro de la propiedad, perdón, y lo inscribes, tu vivienda no te la pueden embargar para pagar deudas del negocio. Pero varios matices. Uno, no te protege ante las administraciones, es decir, te puede proteger del caso que decíamos. Si yo le debo a un proveedor 10.000 euros por una obra de arte que no he pagado, ese proveedor nunca me va a poder embargar la casa. ¿Sí? Pero, una, no nos protege de administración pública, es decir, si no pago el autónomo, no pago el IVA, no pago el impuesto de la renta, me pueden embargar la casa. Dos, protege la casa, sí, pero no evita que me embarguen el coche, que me embarguen la segunda residencia, que me embarguen el dinero que tengo en cuenta. Y tres, esto en la práctica no funciona porque deberíamos llevar un registro contable exhaustivo de todos nuestros movimientos como personas. O sea, ya no solo contabilizar todos los movimientos que hay en el banco, sino si yo voy un sábado por la noche, cuando se pueda o ahora que se vuelva a poder, voy al cajero, saco 100 euros y entre la cena, la copa, el taxi me los gasto, voy a tener que pedir facturas de todos esos movimientos, ¿vale? Con lo cual, no lo vamos a hacer, no vamos a llevar bien la contabilidad y después igual vamos a poder perder el piso. Con lo cual, olvidaros de la figura, os la cuento simplemente por si alguien os habla de ella, que sepáis que existe. Pero en la práctica no funciona. Si vais a trabajar a crédito, el autónomo no es vuestra figura legal, ¿vale? No es vuestra forma jurídica. Buscamos otra. Comunidad de bienes, grupo de autónomos, mínimo 2, que ponen un patrimonio en común a trabajar. No hay por qué aportar capital, basta con aportar ese patrimonio para empezar a trabajar común. Y eso sí, la responsabilidad es ilimitada con los bienes presentes y futuros, tanto de la comunidad de bienes como de los autónomos. ¿Vale? Es decir, que no nos ahorra esa preocupación. ¿Cómo funciona? Funciona igual que el autónomo. La comunidad de bienes imputa a cada persona socia en función de su porcentaje de participación los beneficios trimestrales y se paga IRPF y se paga autónomo igual que si fuera un autónomo particular. La contabilidad, el depósito de cuentas, es todo igual que un autónomo. ¿Cuál es la diferencia? Que si somos 2 personas o 3, no tiene cada una que emitir facturas a su nombre. Podemos emitirlas con una figura legal, ¿no? con un nombre cualquiera, con Excelia, CB, Comunidad de Bienes, y facturamos en forma conjunta. Perdón, eso es importante que lo utilicemos bien. Ha habido unos años que estaba muy de moda el Pepe y Juan, que son pintores, electricistas, mecánicos, me da igual, se juntan para trabajar juntos, ¿vale? Claro, ¿quién factura? ¿Pepe o factura Juan? Pues creamos una comunidad de bienes, Pepe y Juan Pintores CB. Vale, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí no hay un patrimonio común. Hacienda nos dice, oye, cada uno que le factura a su cliente y las facturas de compra, cada uno que pague las suyas.
¿qué casos se puede montar una comunidad de bienes? Por ejemplo, un caso nuestro de esta misma semana. Un grupo de gente que quieren explotar conjuntamente un restaurante, ¿vale? Les ceden un bien, un restaurante, y hay que explotarlo conjuntamente. Claro, no puedo ir dividiendo, contando las mesas, esta la factura uno, la otra la factura el otro. Y lo que es peor, las facturas de la luz, la factura del alquiler. No puedo coger a Iberdrola y pedirle que la factura me la parta entre tres, o si se rompe un microondas, es un follón, ¿vale? Ahí sí que se puede crear una comunidad de bienes que sirve para eso, para que todos juntos podamos facturar con un único nombre. Restaurante Pepito, comunidad de bienes, ¿vale? Pero tiene todas las ventajas del autónomo, más esta que os digo, de poder facturar con un nombre común, pero también tiene la desventaja del autónomo de la responsabilidad ilimitada. Vale, vamos adelantando. Sociedades limitadas, las SLs. Con una persona ya vale, no hay por qué tener ninguna persona socia más con una vale, pero eso sí, hay que aportar un mínimo de 3.000 euros que se divide en participaciones. Esos 3.000 euros pueden ser capital o pueden ser bienes, ¿vale? Se pueden aportar equipos informáticos, mobiliario, lo que necesite la empresa para funcionar. El poder de decisión y el reparto de dividendos van en función del capital aportado, ¿sí? O sea, si yo aporto el 80% del capital y tú aportas el 20%, los dividendos, o sea, las votaciones no serán equiparables. Yo mandaré, ¿vale? Si yo tengo el 80% y hay 20 personas que se reparten un 1% cada una, mi opinión será la válida. Yo decidiré qué se hace. Y cuando haya resultados a final de año, después de pagar el impuesto de sociedades, el 80% va a ser para mí, ¿vale? Es la figura ideal cuando buscamos un socio inversor, cuando queremos hacer una ronda de financiación, buscar a alguien que invierta en nuestro negocio, ¿vale? Esa es su principal ventaja. Y como limitación, que no puede cotizar en bolsa, ¿vale? ¿Cómo se constituye? Esto ya no es tan rápido como un autónomo que en una mañana, en 2 horas está dado de alta. Aquí hay que ir a notaría, hay que ir al registro, hay que pedir al registro mercantil central un certificado como que el nombre que queremos utilizar está libre, redactar los estatutos, ir a notaría a firmar la escritura de constitución, cuando esté preparada llevarla al registro mercantil, esperar que el registrador la registre y nos la devuelva. Entonces ya podemos darnos de alta en Hacienda. O sea, contad un periodo de 1, 2, 3 meses por lo que pueda pasar y periodos de saturación del registro mercantil. Como hemos visto, pagan impuestos de sociedades al 25% y el patrimonio está separado del patrimonio de los accionistas. Es decir, si yo creo una cuenta para la empresa y pongo ahí 3.000 euros, ese dinero no es mío. Yo no puedo coger la tarjeta de la empresa y ir al Mercadona y pagar la cuenta. No puedo. O si tengo caja en el despacho o en la oficina o en la tienda, no puedo coger 5 euros para irme a la frutería y comprar la fruta de casa. No puedo. No puedo. El ejemplo que os he puesto de la tarjeta del Mercadona es el famoso caso de las tarjetas Black de Bankia. No era más que eso, era un patrimonio de una empresa que los directivos pasaban gastos personales a cargo de la empresa. Eso está terminantemente prohibido. Y si lo hacéis en cantidades importantes, podéis terminar en la cárcel como alguno de los de Bankia ha terminado. ¿Vale? Cuidado con esas cosas, por favor. Y se necesita un mínimo de un administrador, que es lo que Hacienda llama al autónomo societario, que se paga un poco más de cotización a la seguridad social, perdón. ¿Vale? Es decir, no, la base de cotización mínima no son 944, sino que son 1.050 como salario mínimo interprofesional. ¿Vale? O sea que el autónomo me cuesta un poquito más. Ventaja, que mi responsabilidad queda limitada al capital aportado. Eso es muy importante. Tengo que llevar una contabilidad completa, formular cuentas anuales, depositarlas en el registro, tengo que hacer una junta anual para aprobar cuentas, es decir, es una figura más cara. ¿Por qué? Porque por un lado la Constitución me va a costar dinero, notaría, registros, estatutos. Por otro lado, la consultoría o asesoría me va a cobrar más por la contabilidad, porque hay que llevar una contabilidad más extensa, hay que aprobar cuentas anuales, llevarlas al registro. Todos los años tengo que pagar el registro mercantil de entregar cuentas, ¿vale? El libro de actas, o sea, el día a día es una figura que es más cara de mantener que el autónomo, pero nos da dos ventajas. Por un lado, responsabilidad limitada al capital que aporto, y por otro lado, es una figura perfecta
para tener socios capitalistas. Las SAs es una SL, pero que el capital social mínimo en vez de 3.000 son 60.000, como comentaba antes Nereida. Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Que pueden cotizar en bolsa. En España, normalmente, quien crea una SA en vez de una SL es porque cotiza en bolsa. Que os digo una cosa, que se puede ir evolucionando. Es decir, yo puedo empezar como un autónomo, empiezo a crecer, empiezo a contratar gente, empiezo a trabajar a crédito, empiezo a tener miedo por mi responsabilidad, monto una SL, porque además así puedo aprovechar para que entre un socio capitalista, ¿vale? Y yo puedo aportar a la sociedad como capital, en vez de dinero, todo lo que he estado comprando para el negocio estos años, ¿vale? Pues yo qué sé, si tengo una consultoría, pues he comprado muebles, he comprado ordenadores, he comprado una pantalla, todo lo puedo aportar como capital. Sigo creciendo y llega un momento que ya no tengo bastante con mi socio inversor, sino que quiero salir a bolsa para que todo el mundo pueda invertir. Me puedo reconvertir de SL a SA, sociedad anónima, y así tiramos, ¿vale? Lo que no tiene ningún sentido es empezar como emprendedor y montar directamente una SA porque no, tengo que aportar 60.000 euros, hay más limitaciones, hay que publicar muchísima más información, hay que hacer siempre aquello que se adapte a nuestra situación. Sociedades laborales son sociedades limitadas o anónimas en el que las personas empleadas tienen más de un 51% de capital o 51% o más, ¿vale? El capital social mínimo es el mismo que en la sociedad laboral, sociedad limitada, sociedad anónima normal, 3.000 o 60.000. Particularidades. Hace falta un mínimo de 3 personas socias y ninguna de ellas va a poder tener más de un tercio del capital social. Es decir, si somos 3 personas socias, tenemos que repartir las acciones o las participaciones en partes iguales. Si somos 10, no tiene por qué ser al 10%. Yo puedo tener un 30, otro un 5, otro un 15, otro un 23, ¿vale? Sin que ninguna de las personas pueda tener más de un tercio del capital. Excepción, durante 36 meses de vida puede haber sociedades laborales con 2 personas socias que se reparten el capital al 50%, ¿vale? La Constitución es incluso más laboriosa que la de una SL porque hay que conseguir la calificación como sociedad laboral. Es decir, pedimos la calificación al registro mercantil central, vamos a la notaría, preparamos estatutos y firmamos la escritura en notaría, pero cuando vuelve la escritura en notaría, antes de ir al registro mercantil, tenemos que llevarla a Generalitat Valenciana, que tiene que ir físicamente, la podemos llevar a un PROP, pero acaba viajando físicamente a la escritura a Valencia, la van a analizar, se van a tomar su tiempo y si está bien nos van a aceptar ser sociedad laboral, si está mal nos la van a devolver, habrá que corregirla y es cuando ya vuelve la escritura calificada como sociedad laboral cuando podemos ir al registro a seguir con el trámite de alta. Normalmente las personas empleadas van a estar en régimen general, excepto cuando son 2 personas socias o cuando las personas tengan un 50% de capital entre personas que vivan juntas. Es decir, si somos 3 personas socias o si somos 4 personas socias, ¿vale? 25% cada uno de capital, pero vivimos 2 y 2, ¿vale? Vivimos juntas, somos pareja, somos matrimonio, como todas las personas junto con nuestros convivientes tenemos un 50% de capital, tenemos que ser autónomos, ¿vale? Pero es el único caso, no podemos elegir. Si montamos una sociedad laboral normal con 3 personas socias, régimen general. Y como hemos visto antes, eso puede implicar un sobrecoste muy importante en las cotizaciones, sobre todo de los primeros años, ¿vale? Cuidado con esto. Que sí, la sociedad laboral tiene aspectos importantes, tiene aspectos positivos, pero cuidado con esto. Hay limitaciones a la contratación de personal laboral que no sea socio de la sociedad laboral, ¿vale? Porque está pensado para que las personas que trabajen a largo plazo sean socios del proyecto. Tenemos beneficios fiscales en cuanto a impuestos de patrimonios, de transmisiones patrimoniales, que es lo que decía, que pagamos cuando vamos a notaría. Y luego veremos que en las subvenciones de Generalitat también entran las sociedades laborales. Es una figura que tiene mayor protección y más beneficios que una sociedad limitada normal,
pero a la vez también tiene alguna limitación más, ¿vale? O sea, tiene beneficios, pero bueno, tiene alguna pequeña limitación a la contratación. Las cooperativas las veremos ahora después con un poco más de detalle. Entidades sin ánimo de lucro. A ver, emprender no tenemos por qué montar una sociedad que tenga ánimo de lucro. En una entidad sin ánimo de lucro, las personas socias pueden tener un salario de mercado sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la diferencia? Que no podemos repartir lo que sobra a final de año, ¿vale? Si hay un beneficio, hay un resultado positivo a final de año, eso se queda como patrimonio dentro de la asociación o de la fundación o de la figura que sea. Y es más, si con el dinero de la actividad vamos comprando mobiliario, vamos comprando ordenadores, eso no es nuestro, eso forma parte de la asociación. Y el día que lo liquidamos, hay que ver qué se hace con eso. No me lo llevo a mi casa y ya está, como una SL, ¿vale? Pero está. Tiene un régimen fiscal propio, tienen bastantes subvenciones de ayuntamientos, de diputación, de Generalitat, y tributan por impuestos sociales, pero con un tipo muy reducido del 10%, ¿vale? Hasta aquí, punto 2. Vale, nos faltan las cooperativas. Antes de pasar a alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Estáis un poco tímidas y tímidos hoy? Todo súper claro. Gracias, Neila. Neida dice que no puede escribir. No pasa nada, Neida. Si tienes mejor cobertura que antes no te escuchábamos. Si quieres probar a abrir el micrófono y hablar, te intentamos escuchar, ¿vale? Es que antes lo has intentado, pero no te entendíamos. Y si no, al final vas a ver mi correo, al final de la presentación me puedes escribir y comentamos tu situación personal. No padezcas por eso. Bueno, yo sigo y cualquier cosita. Vale, espera que Nereida sí que está pudiendo escribir. Dice, mi pregunta es, y está escribiendo ahora. Juan Pedro, creo que es Juan Pedro que se le ha activado el micro. Te lo voy a silenciar, ¿vale? Juan Pedro, por favor, creo que se te ha activado el micro y no me deja silenciarte. Por favor, silencia lo que oímos el ruido de fondo. Pues tú. Vale. Neida nos pregunta que si monta una cooperativa en España, si puede comprar el 100% de acciones de sus dos empresas en el extranjero. Sí, pero tener más del 10% del capital de una empresa que no sea cooperativa, de igual que sea española que extranjera, te va a hacer perder una parte de los beneficios fiscales de las cooperativas. ¿Vale? Es una característica que tienen las cooperativas. Como os he dicho, para optar a ese tipo reducido del 10% en el impuesto de sociedades hay que cumplir una serie de requisitos. Y uno de ellos, por lo que se pierde, es tener más del 10% de capital de una sociedad que no sea cooperativa. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a las cooperativas y verás que tienen más beneficios aparte de ese. Vale. Cooperativas de trabajo asociado. Vamos allá. Una cooperativa es una agrupación voluntaria de un mínimo de 2 personas físicas que aportan su trabajo para hacer una actividad económica. Punto. Una aportación de trabajo y 3.000 euros mínimo de capital. Punto. No hay ningún tipo de limitación en cuanto a actividad. ¿Vale? No tienen por qué ser cooperativas agrarias, no tienen por qué ser cooperativas de trabajos manuales. No. O sea, nosotros, Celia, somos una consultoría y somos cooperativas. Y así os pondría un montón de ejemplos. Lo único que hace falta son 2 personas que aportan su trabajo para hacer una actividad y aportan un mínimo de 3.000 euros de capital social. Punto. La legislación que regula las cooperativas depende de cada autonomía. En la Comunidad Valenciana es esa ley que os pongo ahí.
Con lo cual, lo que os voy a contar hoy sirve para las cooperativas valencianas. Si os vais a otro punto de España, hay que analizar la legislación porque habrá cosas que seguramente serán diferentes. Las personas socias de una cooperativa limitan su responsabilidad al capital que han aportado. En algunos casos se les puede pedir también el salario del año en curso si hay pérdidas, pero son casos muy puntuales. En cualquier caso, no podrías perder ni la casa, ni el coche, ni te embargarían tus cuentas personales, ¿vale? La responsabilidad queda limitada al capital. Eso sí, existen importantes limitaciones a la contratación de personal laboral, sobre todo de personal laboral indefinido, porque al final la cooperativa está pensada para que las personas que quieran trabajar, que sean todas, o por lo menos que trabajen de forma indefinida, que sean todas socias, ¿vale? Se puede contar con personas asociadas, que son como las personas que aportan capital a cambio de una remuneración. La gestión es democrática, cada persona un voto. Si os acordáis, en la sociedad limitada o anónima era en función del capital aportado. Aquí no, una persona, un voto. Y los frutos del trabajo, el dividendo, se reparte en función del trabajo aportado. ¿Vale? Es un cambio de filosofía. Su finalidad es, sí, generar un beneficio económico para las personas socias, pero también generar bienestar social para las personas socias y para el entorno. ¿Vale? Entonces, es una figura que no termina de encajar bien con socios capitalistas. ¿Por qué? Porque no van a tener una persona un voto con independencia del capital que aporten y además va a ser complicado que va a haber limitaciones al reparto de dividendos, ¿vale? Pero, bueno, tienen sus beneficios como ahora veremos. Las personas socias. Las personas socias de la cooperativa a la vez son socias y son trabajadores, aportan capital y aportan trabajo. La ley dice que su relación es social, no laboral. Es decir, en una cooperativa no se aplica el estatuto de los trabajadores. Nosotros podemos crear una cooperativa y acordar unilateralmente, o sea, de forma unánime, por unanimidad, que el primer año vamos a cobrar 500 euros y está por debajo del salario mínimo interprofesional. Pues bueno, o vamos a acordar que los sábados vamos a trabajar, o ahora que está tan de moda hace unos años la necesidad de fichar, ¿no? que era obligatorio fichar, en la cooperativa no tenemos que fichar. ¿Por qué? Porque las personas somos socias. Evidentemente, si contratamos a una persona y tenemos personal laboral, se aplica el estatuto de los trabajadores, se aplica el convenio colectivo, hay que fichar, hay que hacer prevención de riesgos laborales, etc. Principal diferencia o una de las principales características de las cooperativas. El régimen de la seguridad social lo podemos elegir y lo podemos elegir cada 5 años. Es decir, si nos da la gana ser autónomos, somos autónomos. Si nos da la gana estar en régimen general, estamos en régimen general. Esto no lo tiene ninguna otra figura en el mercado. Y como hemos visto, puede ser un ahorro económico muy, muy importante. ¿Por qué? Si somos 3 personas, ¿vale? 3 personas socias. Si nos damos de alta en una SL, el régimen general va a depender del capital que aportemos. En la sociedad laboral vamos a ir a régimen general. Acordaros que estamos hablando siempre de 500, 600 euros de cotización, mientras que si fundamos una cooperativa vamos a pagar 300 euros de cotización con posibilidad de que el primer año sean 60. Hablamos de cantidad mensual por persona. Si somos 3 personas, 500 euros por 3, 1.500. 300 euros por 3, 1.000. No llega a 900, se nota, ¿vale? 900 contra 1.500. Y el primer año, 180 contra 1.500 al mes. Os puedo asegurar que eso, en un proyecto emprendedor, el primer año, elegir bien la figura, formar una cooperativa si nos encaja el modelo y elegir régimen de autónomos, puede ser la diferencia entre quebrar el modelo o tener viabilidad. Porque el primer año ese ahorro es muy, muy, muy importante. Hay un régimen de derechos y deberes, o sea, las personas socias no podemos hacer lo que nos dé la gana, hay un régimen sancionador, pero bueno, al final somos personas socias y hacemos, bueno, lo que no podemos es pegarle a un compañero, cosas esas, ¿no? Pero que en principio no aplica el Estatuto de Trabajadores, con lo cual tenemos más libertad. La Constitución es muy parecida a una SL, hay que solicitar la denominación al registro de cooperativas, que no mercantil, hay que aprobar estatutos, hay que firmar notarías, inscribir la sociedad en el registro de cooperativas.
un pequeño matiz, el registro de cooperativas de momento es gratuito, tanto para la inscripción de la sociedad como para presentar las cuentas anuales, ¿vale? Que es un tema que yo creo que es una diferencia importante. No es que sea un dineral lo que nos va a costar el registro mercantil si tenemos una SL, pero si nos cuesta 150 o 200 euros, pues en el de cooperativas nos va a costar 0, ¿vale? ¿Cómo funciona? La cooperativa tiene dos grandes órganos sociales. Por un lado, la Asamblea General, en la que están representadas todas las personas socias, y esa Asamblea General elige a un consejo rector, formado por un grupo, pueden ser 2, 3, los que sean, que es las personas que van a llevar el día a día de la sociedad. Lo normal que es, pues que si somos 2, 3 personas en la cooperativa, lo decidamos todo de forma colegiada y una vez al año hagamos la Asamblea General simplemente por cubrir el expediente, por hacer el acta y presentarla, ¿vale? Pero si crecemos y somos más personas socias, tenemos que ir a esto, un consejo rector que dirija el día a día y una Asamblea General a la que el consejo rector le rinda cuentas una vez al año. Tributación, impuestos de sociedades. No voy a entrar aquí porque aquí hay para hacer 3 o 4 seminarios, pero simplemente que sepáis que si no hay personal contratado y toda la actividad la hacen personas socias y cumplimos una serie de requisitos, podemos tener un tipo impositivo del 10%. A partir de ahí puede ir escalando el tipo hasta llegar en algunos casos al 25% de las sociedades limitadas. Pero podemos optar a un tipo muy reducido del 10%, que si os acordáis es el mismo tipo que pagan las entidades sin ánimo de lucro. O sea, podemos pagar el mismo impuesto de beneficios que una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, pues tenemos libertad para amortizar los bienes, aportaciones, etc. Exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, cuando vamos al notario y tenemos que presentar una escritura de constitución o de lo que sea, esas escrituras no tributan en Generalitat, mientras que una SL sí que tiene que tributar. Y es una figura que hoy en día tiene importantes subvenciones. Ahora mismo, luego veremos las subvenciones de Generalitat Valenciana, porque son para toda la comunidad, y acaban de salir esta semana unas subvenciones muy potentes del Ayuntamiento de Castellón por contratación de personas, o bien contratación laboral, o bien incorporación de personas socias a sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, que pueden llegar a 18.000 euros por empresa. O sea, son figuras que las subvenciones son muy, muy importantes. Una cooperativa de trabajo asociado se rige por una serie de principios, entre ellos el principio de puertas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona tiene derecho a ser socia de la cooperativa siempre que haya trabajo y que cumpla los requisitos. Y a la vez, toda persona tiene derecho a solicitar la baja. Cuidado con esto. Es decir, no suele pasar, pero una persona empleada puede llegar un momento que me pida ser socia de la cooperativa, ¿vale? Y tiene derecho. Si le quieren negar ese derecho, tiene que ser con una serie de argumentos, ¿no? Como que no hay trabajo, etcétera, no hay trabajo para su perfil, etcétera. Eso sí, debería aportar el capital, el que sea. Si nosotros hemos aportado 3.000 euros de capital entre 2 personas, 1.500. Si en estos años hay incluso un beneficio ahí retenido, se puede calcular y ver qué capital hay que aportar. Pero el segundo puede ser más habitual. Una persona asociada a la cooperativa, cumpliendo una serie de requisitos, puede pedir la baja. Puede decir, oye, yo mañana me quiero ir. Mañana, el mes que viene, cuando cumpla el plazo estipulado en estatutos, me quiero ir. Principal diferencia, que la sociedad está obligada a comprarle devolverle su aportación al capital, ¿vale? En una SL, yo soy socio, quiero vender mis participaciones, busque quien te las compre. En una cooperativa, quiero darme de baja, la sociedad tiene que devolverme las aportaciones. Con los límites, tiene que cumplir unos requisitos, pero que lo tengamos en cuenta, sobre todo si montamos una cooperativa, pues a lo mejor en el pacto de socios establecer un periodo mínimo en el que nadie se puede dar de baja. 3 años. Se supone que en 3 años la cooperativa está desarrollando y nadie puede pedir la baja o perderá una parte del capital aportado, ¿vale? El excedente no se puede repartir al 100%. Hay una cantidad que va a reservas obligatorias hasta que llegan al capital social. Todos los años que destinan un 5% a un fondo de formación y promoción del cooperativismo. Es decir,
hay limitaciones. No el 100% del beneficio se puede repartir entre las personas socias, ¿no? Hay una serie hay una cantidad que se tiene que dejar dentro. ¿Vale? Subvenciones de Generalitat, que he hablado varias veces de ellas. A ver, son subvenciones a la economía social muy potentes que pueden acceder tanto de lo que hemos visto hoy, tanto sociedades laborales como cooperativas. Son los cuatro epígrafes que veis ahí: integración de personas socias, inversión, asistencia técnica o creación de empresas. La más potente es la integración de personas socias. Si nosotros damos de alta como persona socia de la cooperativa a un menor de 30 años que no haya tenido nunca un contrato anterior, a un mayor de 45 años que esté parado, a gente parados de larga duración, creo que son 12 meses de los últimos 16 o 18 en el paro, gente que tenga derecho al pago único, mujeres tras el parto que se le incorporan en los 24 meses posteriores. O sea, colectivos de los que veis ahí, tenemos derecho a una subvención de entre 6.000 y 12.000 euros por persona incorporada. Lo normal, personas de menos de 30 años o mayores de 45, 8.000 euros de subvención si incorporamos a un varón, 10.000 euros si incorporamos a una mujer. Son subvenciones a fondo perdido, regaladas, dinero para la cooperativa para cumplir sus fines, ¿vale? Cuidado con lo que os decía de los patrimonios separados. No puedo coger ese dinero e irme a comprarme ropa. Es dinero para la cooperativa, para fondos. Pero, como veis, son importes muy elevados. Además, todos los años suele salir una subvención a la inversión, que lo que nos dicen es que en función del tipo de bien, la Generalitat nos va a pagar entre el 10% y el 50% de lo que compremos. Tienen que ser bienes que vayan a estar mínimo un año en la sociedad y la inversión tiene que ser mínimo de 2.000 euros, cada partida un mínimo de 200. Es decir, no me puedo comprar el ordenador, el ratón, el teclado, la funda, el no sé qué, y con pequeñas piezas, no. Cada uno de los elementos tiene que ser de más de 200 euros. ¿Vale? Hay un límite en función del número de personas socias de capital que hemos aportado, pero bueno, el límite empieza en los 15.000 euros. Una cooperativa de 2 personas socias que aporten 3.000 euros tendría un límite de inversión anual de 15.000 euros a subvencionar. ¿Vale? Es una subvención que, como veis, está muy bien. Montamos una cooperativa y llega el momento que queremos cambiar el mobiliario. Si los elementos pasan en 200 euros y cuestan un mínimo de 2.000 euros, siempre base imponible, ojo, la Generalitat nos paga el 50% o nos puede pagar el 50% de la inversión, que puede ser mucho dinero. Asistencia técnica es hasta un 50% del coste con un máximo de 20.000 euros para contratar directores, gerentes o lo que pone ahí. Estudios de viabilidad, de organización, de comercialización, de diagnóstico, ¿vale? Informes económicos, auditorías no obligatorias, asesoramiento no habitual. No vale que el gestor que me va a llevar la contabilidad me haga una factura de la contabilidad todo el año. No. Y la presento. No. Son cosas no habituales. Pero si a lo mejor me planteo una inversión, si la voy a poder pagar o no, o quiero hacer un estudio de mercado para ver si es rentable intentar exportar a no sé qué país del mundo, ¿vale? Esos costes me los van a pagar al 50%. O si incluso crecemos y queremos contratar un gerente para la cooperativa, decir, oye, nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos estamos dedicando, pero un gerente que nos dirija. Nos pueden pagar hasta el 50% de su salario anual con un máximo de 20.000 euros. Es importante. La subvención no se puede crear nos pregunta Nereida si la subvención se puede pedir para crear la cooperativa. A ver, cuando tú pides la subvención, la cooperativa tiene que estar creada, ¿vale? Pero, mira, justo lo que venía ahora es, entre una de las subvenciones que nos pueden dar es a la creación de empresas. Es decir, los gastos de notaría, registro, asesoría y tal, nos pueden pagar una parte. Notaría nos pueden llegar a pagar el 100%, asesoría y gestoría hasta el 40%. O sea, si crear una SL nos puede costar 1.000 euros entre notaría, registro y una asesoría que nos haga los estatutos, ¿vale? Una cooperativa de esos 1.000 euros nos vamos a ahorrar los 150, 200 que nos pide el registro mercantil, porque el de cooperativas es gratis, que nos cuesta 800. Además de esos 800, si pedimos una subvención, los 300 de notaría nos lo pueden abonar al 100%, nos los ahorramos, y de los 500 euros de la asesoría de hacer los estatutos, nos pueden devolver hasta 200. O sea, de los 1.000 lo acabamos de dejar en
300 euros de constitución. El resto o son gratuitos o no los podemos subvencionar, ¿vale? Es importante, pero claro, a la hora de pedir cualquier subvención, en realidad tenemos que estar ya con la cooperativa constituida. Y todas las subvenciones tienen plazo, ¿eh? Por ejemplo, las de inversión para este año ya han pasado, eran hasta el 30 de marzo. Las de incorporación de personas socias creo que son hasta el 30 de junio, ¿no? Pero bueno, todos los años suelen salir. A ver, ya un resumen final, lo que quiero que os quedéis. Como habéis visto, las figuras legales son muy, muy diferentes y el ahorro económico de elegir una a la otra puede ser muy importante. Entonces, como resumen muy, muy, muy breve, estoy solo o sola, voy a hacer una actividad primeros años, además creo que voy a tener poco beneficio y no voy a trabajar a crédito, puedo ser autónomo, que me va a salir muy rentable porque es una figura muy económica. Somos un mínimo de 2 personas, puedo elegir por sociedad limitada, sociedad laboral o cooperativa, aparte de muchas otras cosas. La figura más rentable, que más ayudas tiene y que más económico va a salir es la cooperativa. Si me encaja el modelo, cumplo los requisitos sobre todo de contratación de personal, de necesidad de inversores externos y tal, es la figura más rentable. Si no me encaja por cualquier de las circunstancias que hemos comentado, bueno, pues siempre tengo la sociedad laboral. Es un paso como intermedio. Tengo bastantes menos beneficios fiscales, sobre todo en el tema de impuestos sociales, y sobre todo que no puedo elegir el régimen de autónomo. O sea, tengo que ir al régimen general, con lo que va a tener un sobrecoste muy importante en los costes mensuales. Si tampoco me encaja esa porque no cumplo las limitaciones de contratación, pues bueno, ya directamente puedo montar una SL, ¿vale? Pero para mí ese sería el orden lógico. Intentar primero la cooperativa, si no me encaja sociedad laboral, si no me encaja SL, pero como veis, el ahorro económico puede ser muy importante. Si monto cooperativa o monto sociedad laboral, además tengo derecho a una serie de bonificaciones, a una serie de subvenciones, perdón, bastante importantes. Que esto es lo que alguien me comentaba antes de mayores de 40 años, pues bueno, como hemos visto, una mujer de más de 45, que no de 40, si la incorporamos como persona socia de la cooperativa y está en el paro, aunque sea un día, podemos pedir una subvención de 10.000 euros a la Generalitat Valenciana. ¿Vale? A ver, preguntas que hay en el chat. Lido nos dice si se puede montar un negocio sin darte de alta si no vas a facturar nada en 2 o 3 años. Y luego cuando se empieza a facturar se puede montar una cooperativa y tener subvenciones. Claro, si no vas a facturar nada, ¿qué es montar un negocio? Es decir, si no vas a facturar, lo que hemos dicho, bueno, tú puedes estar haciendo el desarrollo del plan de negocio, ¿vale? Puedes estar haciendo el estudio de viabilidad. Puedes ir trabajando, pero no sé, es que no acabo de ver el caso en el que puedas estar dado de alta sin facturar, ¿no? Pero bueno, si es lo que decimos, el estudio, tú puedes hacer el estudio de mercado y todo eso sin darte de alta y en el momento que empiezas a facturar algo online o sin cobrar. A ver, puedes conectar, vale, me lo comenta Elena, puedes conectar el audio, Lidón, si quieres, y lo hablamos de voz, ¿eh? Algo online sin cobrar. A ver, si tú montas una página web, yo qué sé, me lo invento, haces un foro para difundir yo qué sé, la cultura del ornitorrinco macho, tú puedes abrir una página web, estar ahí escribiendo un blog y redactando noticias y generando tráfico, mientras no cobres nada por eso, no tienes por qué darte de alta. Ahora, en el momento que vendas un producto, que digas, pues voy a hacer camisetas del ornitorrinco de no sé qué, para vender la camiseta y ganar 1 euro, ya te tienes que dar de alta, ¿vale? Porque ya lo que hemos comentado, ¿vale? Por lo menos en Hacienda. Vale. ¿Hola? Sí, hola. Vale, vale, está claro. Entonces, yo puedo tener algo pues, como un blog o lo que sea sin facturar nada y en el momento que me pongo a facturar, entonces en ese momento me puedo montar una cooperativa y tener derecho a las ayudas. ¿O ya no porque ya está en marcha? No, a ver, realmente, claro, realmente el negocio, ¿cuál sería? El negocio no sería un blog, entiendo. El negocio sería vender algo, ¿no?
No, vender nada, como un buscador. Vale, si tú vas a generar un buscador, por ejemplo, claro, hay que estudiar bien cuándo realmente empiezas a trabajar, porque si tú estás, todo el tiempo que tú estás desarrollando un navegador, picando código, ¿no? Eso hay que ver exactamente en qué punto estás, porque ya estás generando un activo, no estás escribiendo un blog, estás trabajando en algo que el día que esté acabado lo podrás sacar al mercado, ¿vale? Y podrás facturar por ello. Eso habría que estudiarlo con un poco más de detalle, pero bueno, en principio tú tienes una página web que hace no sé qué, el día que te das de alta es el día que puedes empezar a pedir subvenciones, ¿vale? Vale, También ok, ya sé. tenéis una opción que yo creo que es muy válida, que es eh, tenéis Betacop, es decir, podéis empezar con Betacop mientras hacéis todo el desarrollo de negocio, lanzamos el buscador, la imagen de marca, todo eso, ¿vale? Porque no os tenéis que dar de alta, recibís el asesoramiento, os acompañamos en el proceso y además, si durante ese proceso surge la oportunidad de cobrar algo o alguien quiere poner un banner de publicidad en la web y hay que hacer una factura puntual, eso Betacop lo puede hacer en vuestro nombre, ¿vale? Siempre que sea algo puntual, ¿vale? Que no sea empezar a facturar 2.000 euros todos los meses. Y al final del proceso, cuando está todo terminado, pues si estáis para daros de alta, os dais de alta como cooperativa, como lo que os convenga. Vale, ok, sí, además te queríamos pedir una cita con Betacop. Pero bueno, ya lo hablamos luego eso, ¿no? Cuando quieras. Vale, cuando Vale. queráis venir, Gracias. quedamos y ya está. Vale, Nereida nos pregunta en el chat si se puede hacer cooperativa con los hijos menores de 16. Yo creo que no, y me explico. El socio de la cooperativa es aquella persona que tiene capacidad de trabajar, ¿vale? Una persona jubilada, por ejemplo, no tiene capacidad de trabajar, no se puede dar de alta en la cooperativa. Un menor de 16, hasta donde yo sé, no puede trabajar, con lo cual no funciona. Además, ten en cuenta una cosa, cada vez más las ayudas, por ejemplo, las ayudas del Ayuntamiento de Castellón ya excluyen expresamente las cooperativas sociedades laborales entre padres e hijos. Pues se han dado cuenta que desde que salieron las ayudas, cada vez más había cooperativas de un padre o una madre de 40 o 50 años profesional que lleva toda la vida en esto, con el hijo o la hija de 18 o 19 que mirabas el currículum y no había trabajado nunca, que estaba terminando de estudiar. Entonces, el ayuntamiento, por ejemplo, ya lo ha cortado, ya no sirve. Para las ayudas, ¿eh? Otra cosa es que tú puedes montar una cooperativa con un hijo o hija tuya de 18 años, sin problema. Pero menor de edad no. Menor de edad no, perdón. Menor de 16 que no pueda trabajar. Hay que mirar la legislación laboral. Creo que a partir de los 16, 17 sí que se puede trabajar con un permiso de los padres, pero un menor de 14 años, por ejemplo, no puede trabajar y si no puede trabajar no se puede incorporar a la cooperativa. Sí, Chelo nos comenta que mejor hacer la consulta por privado. Como te sientas más cómoda, Chelo. Ahora mira. A ver, lo único que me queda por contaros es que queda una última sesión, que es que las personas que habéis participado en el ciclo contéis vuestras experiencias y habrá un concurso de ideas de emprendimiento con 2 premios. Las 2 ideas que más nos gusten o que ganen el concurso van a ganar una estancia gratuita de 3 meses en Betacop. ¿Vale? Betacop tiene un coste mensual de 35 euros al mes por persona, con el espacio de trabajo, con material de la oficina, con una pequeña impresora, con el asesoramiento y la mentoría. Pues bueno, las personas que ganen el concurso de ideas van a poder estar 3 meses gratis dentro de Betacop. ¿Vale? El seminario os lo va a dar nuestra compañera Marisa Capellín, que no os lo he dicho. Y lo que os quería poner, ahí tenéis mi número de teléfono y tenéis el email emprende@beta.com, ¿vale? Aunque ahora sigamos por el chat o de viva voz haciendo las preguntas que queráis, también podéis hacérmelas después por ahí, o bien por email o bien por teléfono. Vale. ¿Alguna preguntita más?
Más cositas que hayan quedado en el tintero. Eso que dice Elena, hablar ahora o callar para siempre. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. Son temas un poco densos y aunque intento explicarlos para que se puedan entender, pues bueno, no deja de ser un tema poco divertido para tratar, y menos a las 4 de la tarde. Si no os habéis dormido ninguno ni ninguna, ya me doy por satisfecho, porque a estas horas a veces cuesta un poquito de seguir. Gracias, Cristina. Gracias, Chelo. Neila. Sí, lo que dices, Chelo, de la decisión, al final es lo que os decía un poco al principio. Veis que hay mucho para estudiar, para analizar, con lo cual no salgáis con una idea predeterminada y antes de hacer nada, por favor, preguntar. Nos da una rabia enorme cuando llegan aquí al despacho a lo mejor 2 personas que, mira, no, que venimos a tal, que ya somos autónomos, ¿por qué te has dado de alta autónomo? No, porque así empezamos ya, pero sin preguntar, ¿y por qué no creas una cooperativa que así tal, que así cual? Ay. O peor, que hayan creado una SL porque no quieren ser autónomos, porque han oído que eso no sé qué. Preguntad, ¿vale? Antes de hacer nada, preguntad y analizad bien cuál es la figura legal que mejor se adapta a vuestras necesidades. Porque como veis, sí que hay figuras que sobre el papel tienen más beneficios fiscales, lo que he dicho, la cooperativa por encima de todo, después la sociedad laboral, pero os tiene que encajar. Si no se encaja, tampoco sirve de nada, ¿no? Bueno, no sé si hay una preguntita más. Mira, la dejéis en punto. Creo que no he sido tan puntual en mucho tiempo. Mira, ha sido clavadito. Vale, pues si no hay más preguntas, gracias por venir y gracias por participar. Y ahí tenéis mis datos de contacto para las consultas que os puedan quedar. ¿Vale? Gracias por todo y nos vemos. Mira, Neila, una buena próxima sesión. Sí, Neila dice que en la próxima se pone a poner el papel. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima.